hoy quiero avanzarle a un tema muy interesante que viene como que también a darle forma. Siempre Dios nos acomoda a mensajes que van como que ligándose sin querer queriendo, como diría el apóstol Chespirito. Se van ligando uno a otro y nos van dándole forma a una estructura que Dios está creando. Yo creo que todo lo que hemos hablado en este año, todo lo que se ha dicho por parte de los que aquí hemos tenido el privilegio de estar, ha sido construir, sin lugar a dudas, construir en nosotros nuevos paradigmas en nuestra mente. No sé si a usted le ha pasado como a mí. Y de hecho mis niños de repente hacen competencias cuando vamos a un lugar a comprar o algo, hacen competencias de ver cuánta gente me saluda. Y lo que ellos no saben, o sí saben porque se los he dicho, es que y no por ser all stars acá, pues como hemos tenido el privilegio de trabajar en escuelas, pues conocemos mucha gente. Quien está en escuelas, pues lo va conociendo mucha gente, ¿no? El estar aquí también te hace que mucha gente te conozca. Y se hacen competencia de ver cuánta gente nos saluda. Lo que ellos a veces no saben es que hay gente que me saluda que ni sé quiénes son. De hecho, ayer estábamos en un juego de fútbol de americano con Mateo, y estaba mi esposa, estaba también Pablo con nosotros. Y cuando estoy con Pablo, se acerca una persona que se levanta así como tres asientos o tres banquitas. Me dice: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien, gusto en verte. Igual, gusto en verte. Y se siente en su lugar. Y le digo a Pablo: no tengo la menor idea quién es. De verdad no sé quién es. Y no sé si me confundió con alguien, porque también me ha pasado que gente me saluda: ay, perdón, te confundí. Yo: pues, o sea, qué rollo conmigo, ¿no? Tengo una cara muy común o qué rollo, ¿no? Pero no te ha pasado que de momento no recuerdas a la gente, o se te olvidan ciertas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con estructuras mentales. De hecho, me ha pasado uno de los osos más grandes, que es que alguien te saluda a distancia, tú lo saludas y cuando te acercas no era para ti, era para el que venía atrás de ti. Bueno, eso pasa porque ni idea de quién estás saludando, ¿no? Porque no lo conoces. Y si algún día me topo con usted y no lo saludo, créame que no es sangre. A lo mejor no lo vi, ¿verdad? Y ando pensando en la inmortalidad del cangrejo y no lo alcancé a ver. Pero no sé si le ha pasado esto, otras cosas que tienen que ver con nuestra memoria. Pero yo sé que nuestra memoria de repente nos ha jugado cosas medias vergonzosas por no recordar cosas y por olvidar otras que deberíamos tener muy presentes. No sé quién se acuerda, a lo mejor las generaciones nuevas ya conocieron el memorama digital, ¿no? Pero a lo mejor algunos todavía tienen las fichitas, ¿no? Que las revolvías y las acomodabas boca abajo y lo tenías que ir levantando de una a una hasta hacer par, y tenías que recordar, ¿verdad? ¿Dónde estaba el periquito? Estaba en la orilla acá. Y luego, este no era, este se parece, pero este está para la derecha y el otro está para la izquierda. Y te estás tratando de acordar dónde van esas piezas. Una de las cosas que a mí me encanta hablar, porque Dios enfatiza mucho en la Biblia en eso, es esa capacidad que Dios nos dio de pensar, y cómo nuestra mente es tan importante en nuestra vida espiritual. Como lo que hablaba Raúl el domingo pasado, si escuchó el mensaje, increíble cómo tiene que ver con nuestra mente, porque tenemos que tener presente en nuestra mente cosas que Dios ha hecho, cosas que Dios nos ha dicho y que a veces se nos olvidan, y que las leemos y las leemos, pero no le echamos esa inteligencia que Dios dio para desmenuzar, para abrazar una palabra que Dios tiene para nosotros. Y mire, la memoria, dentro de muchas cosas que hace, ahí lo va a ver en su pantalla ahorita, hay tres cosas básicas que nuestra memoria hace. Una de ellas es recoger esa nueva información, organizar esa nueva información que llega a nosotros por muchos sentidos. Y lo más maravilloso de nuestra memoria es que recupera esa información para un momento que tú y yo la necesitamos. Por ejemplo, quienes están ahorita en la escuela y tienen un examen de matemáticas y estudiaron, como generalmente estudian los adolescentes, 3 horas antes del examen, o mientras van en camino al examen, ¿verdad? Unos utilizan la técnica de inmersión, ponen el cuaderno, el libro abajo de la almohada, a ver si se les pega, Chuy, hazme el favor, a ver si por osmosis se les pasa algo, cosas que no funcionan. Pero independientemente de tu técnica de estudio, hay a quienes les funciona estudiar unas horas antes porque se les olvida. Pero
La tercera cosa que nuestra mente, nuestro cerebro hace, y que fue un diseño de Dios, es que recupera o tiene un proceso para recuperar la información que nosotros necesitamos. Pero hay factores como el nerviosismo, la preocupación, la ansiedad, que impiden a veces que esta información pueda ser recuperada. Y es lo que pasa, por ejemplo, en un examen, que nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Ahora, esta información que nuestro cerebro recoge, almacena, esta codificación, este almacenaje de información y esta recuperación es algo que nuestro cerebro hace en automático, ¿sí? No es algo que nosotros digamos, a ver, cerebro, ahora estás en el proceso de recuperar información o de recaudar información. En nuestro cerebro en automático, a través de la experiencia de cosas en la vida, va recaudando esa información, la va almacenando, y en el momento que uno la necesita, sacamos esa información. Y si le echáramos más, pues tiene que ver con otros procesos que nuestra mente hace a través del aprendizaje, del recordar, del estar dándole vuelta a una situación o del estar recordando continuamente. Por eso la Biblia nos insta mucho, por ejemplo, cuando habla de algunos de ciertos pasajes, que se recuérdalos, escríbelos en el lugar donde lo veas, para que continuamente esa percepción esté llegando a nuestros sentidos y sea más fácil recordar en momentos de dificultad. Pero este proceso, que insisto, es un proceso más complejo de nuestra mente, yo se lo expliqué de una manera muy light lo que todo nuestro cerebro hace a través de cómo jalar los recuerdos. Es algo que los expertos le llaman economía mental, y ese es el título del día de hoy: economía mental. No tiene nada que ver con dinero, tranquilo, pero sí con el término economía, que tiene que ver con esa perfecta y correcta administración de ciertas cosas, o una correcta redistribución de las cosas, porque a veces no es que nuestra economía esté mal, sino que está mal distribuida. Hay una mala repartición de los recursos, ¿no? Y por eso a veces tenemos ciertas limitantes en ese sentido. Pero la economía mental es, de alguna manera, es nuestra mente como interpreta esta información, de manera que se empate, de manera que haga una realidad, o que haga una sinergia con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. La economía mental también es la que determina el tiempo en el que la información permanece en nuestra mente. La economía mental nos ayuda a poder administrar esa información y determinar el tiempo que va a pasar en nosotros ese recuerdo, esa experiencia. Y esto de verdad es un tema súper fascinante, porque es una autonomía total de un sistema que Dios puso en nosotros. No es algo que nosotros inventemos, no es algo que nosotros gestionemos, es algo que en un diseño que Dios puso está sistematizado en nuestro cerebro de una manera autónoma, funciona por sí solo a través de diferentes perspectivas, sensaciones, emociones, experiencias de vida, pero es totalmente autónomo. Dios lo puso con muchas intenciones, con una necesidad de Dios de también tener esta capacidad de poder almacenar información y recordar información. Por ejemplo, alguien puede decir, es que los perritos también recuerdan. No, los perritos no recuerdan, ellos viven a través de una experiencia y asocian ciertas cosas que tú les dices, y uno pareciera que los perritos no se entienden. Mira, me entendió cuando le dije que iba a la calle. No, es que hiciste un movimiento, o señalaste algo, o le enseñaste algo que él ya asoció. Pero ellos no tienen esta capacidad que nosotros tenemos de pensar, de analizar, de tener información, y lo más importante, de utilizar esa información. Hay mucha información que en nosotros debería estar muy fresca y deberíamos de recordar continuamente. Y hay otra información que deberíamos haber mandado hace mucho tiempo al patio trasero de nosotros y no evocar esa información. Y el problema de la información es esa. Ahora, esto tiene muchísimo que ver con nuestra experiencia espiritual con Dios, con nuestra espiritualidad, nuestra manera de vivir con Dios, porque de alguna manera en nuestra vida espiritual recordamos cosas que debimos haber olvidado mucho tiempo atrás.
y tenemos muy presente y se nos olvida cosas que deberíamos de tener en primer plano y de una manera muy práctica para nosotros. Si usted sabe un poquito, yo no sé mucho de la ingeniería de las computadoras, cómo trabaja la información, pero por ejemplo cuando tú abres un archivo, haces un texto en Word, lo que sea, y luego empiezas a hacer más cosas y luego vuelves a abrir ese archivo porque le vuelves a llenar información de una manera automática, lo que hace la computadora es se va al primer archivo, regresa al segundo archivo y te lo abre como que la actualización. Si tú vuelves a editar ese documento, se te guardan, aunque tienes un solo documento, en la memoria del dispositivo están almacenadas como esas 3 capas que tú le diste, y cuando lo abres no es que la computadora, espérate, el día jueves lo hiciste, ahí va, jueves. ¿Cuándo volviste a trabajar? El viernes, abre el del viernes, y luego, espérate, el sábado en la noche también trabajó, abre el del sábado. No, en automático la computadora arrastra la información y pum, te pone la última versión de lo último que tú le pusiste y te pone ahí, modificado tal día, tales horas, con tantos minutos, tantos segundos. Pero no es algo que tú le digas a la computadora. La computadora por default en su sistema, en la programación que tiene, eso es lo que hace. Jala la información, la recupera la información y la muestra porque tú le estás solicitando. Eso debería o hace nuestro cerebro de manera natural y normal. El problema y el asunto de esto, como lo llevo a un plano espiritual, es todas las cosas que Dios ha hecho, todas las cosas que Dios nos ha dicho, todas las experiencias que hemos pasado con Dios, todos los momentos increíbles que hemos tenido con Dios en experiencia, que pareciera que en algún momento perdimos esos momentos, y cuando atravesamos por circunstancias pareciera que no hay un backup, pareciera que no hay un respaldo donde podamos jalar esa información. Hay un pasaje en la Biblia, no lo tengo aquí, pero tiene que ver con esa capacidad que tiene nuestro cerebro de recordar esas cosas. Si usted recuerda la escena cuando Moisés llega a la tierra de Egipto para liberar al pueblo y se convierten en esclavos ahí, José se convierte en esclavo ahí, luego llega Moisés para liberar al pueblo. Bueno, José antes de morir les dice a las personas que estaban en esa generación, les dice: ¿saben qué? Yo voy a morir, ya es mi tiempo, pero hay una promesa que Dios hizo años atrás, que Él va a regresar, que Él va a venir por su pueblo. Y les dice: cuando eso suceda, no sean gachos, no dejen mis huesitos aquí en Egipto, métanme en una bolsita, aunque sea una Ziploc o lo que sea, y me llevan con ustedes. Y cuando sucede el tiempo que Moisés llega para liberar al pueblo, obviamente se acuerdan de esa promesa. Pero nuestra vida espiritual, nuestro afán diario, nuestra ingeniería diaria de todos los días, hacer, trabajar, construir, crecer, avanzar, llenamos a veces nuestra mente de tanta información que es inútil, y se nos olvidan cosas que son totalmente útiles y prácticas en nuestra vida, como lo tiene que ver las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Te decía que la economía mental determina el tiempo en que esa información permanece en nuestra mente, y es ese proceso donde decidimos olvidar ciertas cosas y recordar otras cosas. Es la manera en que esta ingeniería en nuestro cerebro que Dios puso a través de la economía mental tiene que ver con principios que están en nuestra mente. Por ejemplo, nuestra memoria es selectiva. Usted sabe que trabaja en una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Hay cosas que las tenemos profundamente guardadas y a través de los tiempos no se nos olvidan, y otras que se nos olvidan de momentos. Eso tiene que ver con el almacenaje. No tiene usted un problema de gigabytes, no se preocupe. Tiene un problema quizá de que hay cosas que debimos haber olvidado y las seguimos evocando, y por eso las tenemos muy presentes, y otras que deberíamos de tener muy presentes se nos olvidaron por algún momento. Pero no es un problema de almacenaje. Voltea con alguien y dile: no necesitas más gigas, estás bien así. Dios te diseñó con la capacidad necesaria. El problema somos nosotros, que acumulamos cosas, podríamos decirlo para vernos muy ingenieros en sistemas computacionales. Almacenamos muchas cookies. Traemos muchas cookies, mucha información basura en nuestro ordenador, y traemos muchas cositas ahí. Ya ves, cuando te metes a un sitio web, no te dice: aceptas todas las cookies, y pues le tienes que dar que sí, ¿verdad?
para que te deje entrar al sitio. Bueno, almacenamos información que deberíamos en algún momento ya haber olvidado. Y entonces hay un problema con la memoria selectiva, que la memoria selectiva no reconoce toda la información. En nuestro cerebro hay información que se va a una carpeta selectiva, pero no es posible recuperar toda la información. Y por eso es que sucede lo que te decía: olvidamos lo que deberíamos recordar y recordamos lo que deberíamos haber olvidado ya mucho tiempo atrás. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios ya hizo en el pasado, ya hizo tiempo atrás, son claves, son fundamentales para cooperar con los planes que Dios tiene para nosotros en un futuro. Son claves. Si no recordamos las cosas que Dios hizo, si no recordamos las cosas que Dios dijo, si no recordamos las cosas que pasamos con Dios, va a ser imposible cooperar con los planes que Dios tiene con nosotros a futuro. Se lo dije, yo creo que también Chuy en un mensaje lo extendió más, el rollo del futuro. El futuro es algo que no existe. Nosotros creemos por fe que Dios tiene algo extraordinario para nosotros adelante, pero es algo que en la idea de Dios está y que depende de nuestra actitud, trabajo, entusiasmo, fe, que eso que Dios diseñó, pensó como futuro para nosotros se haga realidad. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice que Dios tiene planes buenos y no malos. Dios dice en su palabra que desea que tengamos salud. Y a lo mejor no todos tenemos buena salud. Y él dirá: no, Chihuahua, el futuro que Dios tenía para mí se equivocó Dios, porque no es un futuro con salud. No, quizá es el resultado de un estilo de vida que nosotros tenemos, y no solamente de la alimentación, desde la preocupación, la angustia, la falta de descanso, la falta de sueño, la falta de tiempos de convivencia, de recreación, muchas cosas que afectan nuestra salud emocional, física, integral en todos los sentidos, porque tan es importante el trabajo. Porque la Biblia lo dice, que el que no trabaje, que no coma. Como también nos enseña la Biblia que tenemos un Dios que descansó, y no porque estuviera cansado, sino descansó para decirnos: hey, hay un tiempo para descansar y recuperarnos emocional, física y de muchas otras sensaciones, recuperarnos. Pero cuando uno no tiene claro esto, y uno no entiende perfectamente que hay cosas que se nos han olvidado en la óptica de Dios, y estamos recordando cosas que no están en la óptica de Dios, nosotros dejamos de cooperar con los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque yo sigo recordando la información que Dios ya decodificó, que Dios ya me quiere quitar, para que yo pueda ver lo que Él tiene enfrente. ¿Cómo yo voy a ver un futuro increíble que Él planeó para mí? ¿Cómo yo voy a entender que Él tiene buenos planes para mí, si hoy lo que estoy viviendo, o la información que yo tengo y que estoy recordando, es que a toda mi familia le ha ido mal en ese aspecto? Es que toda mi familia genéticamente ha sufrido de diabetes, y pues yo voy para allá, yo creo, porque pues toda la familia. Y entonces dudamos de algo increíble que Dios tiene para nosotros enfrente, como un futuro bueno, agradable, perfecto, como su voluntad, a causa de información que debimos haber olvidado, y de información que debimos haber tenido muy presente, como los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Rápidamente cito una historia, no tengo todo el tiempo para compartirla. Es una historia de las más conocidas. Juan capítulo 6 habla de la multiplicación de los peces y de los panes, y esta historia es increíble, porque este pasaje, al igual que la resurrección y otros 2 o 3 por ahí, son únicos que se escriben en los 4 evangelios. Si tú has leído los 4 evangelios, hay historias que están en uno y en otro no están. Hay historias que están en 2, hay historias que están en los 4, como la resurrección de Jesús y como la multiplicación de los peces y de los panes. Y esta historia de Juan capítulo 6 narra la historia de cuando Jesús, con un muchachito que tenía unos cuantos peces y unos cuantos panes, multiplican esos peces y esos panes y alimentan, dice la Biblia, a más de 5,000 personas. Hay otro milagro muy similar, donde Jesús interviene también en multiplicación de peces y panes, pero no son 5,000 sino 4,000, y son distintos episodios. En una ocasión le había compartido algo que tiene que ver con esto. Y en esta historia, de hecho, no sé si puse algún versículo.
Hay un versículo ahí está, de Juan capítulo 6. El final solamente dice: después de la multiplicación, cuando la gente terminó de comer hasta que quedó saciado, dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y llenaron 12 canastas grandes con las sobras de los 5 panes y 2 peces. Esa es la experiencia que los discípulos ven en Jesús. Lo habían visto hacer milagros increíbles, sanar a la suegra de Pedro. Fue como que la regaste, Jesús, pero bueno, pues un milagro más a la lista, se lo echamos ahí. Pero también vieron literalmente, a mí me encanta imaginarme cómo pudo haber sido esta multiplicación de peces y panes. Y ahora quiero que se imagine conmigo esto. Imagínese un bolillo, no con jamón, el puro bolillo solo. No esté pensando en una torta, ni con carnitas, ni nada, no, puro bolillo solo, ¿verdad? Imagínese que al partir el bolillo, en lugar de que se hagan 2 mitades, se hacen 2 bolillos enteros. Y luego de esos 2 bolillos enteros los partes a la mitad para hacer 2. Y no se hace la mitad de uno, sino se vuelven a hacer otros 2 bolillos. Y ahí se la fueron llevando. Y cuando se dieron cuenta, alimentaron a más de 5,000 personas. Y sobraron, dice la historia, 12 canastas llenas a reventar de toda la comida que había sobrado. Yo con los discípulos dijeron: para, ya no partan, porque mientras más parten, ahora aparentemente no es exponencial, pero de uno salen 2. Cuando tiene 100, de los 100, ¿cuántos salen? No salen 200, ¿o sí? No, salen más de 200, porque es totalmente multiplicativo. Esto es como el exponente, que no es por 3. Un exponente no es que 2 por 3, no, es 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4 por 2, 6. El exponente 3 de 2 es 6. Hoy aprendí algo de matemáticas. Por 8, perdón, 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿eh? A la tercera potencia, ahí está, corregido. Y en esta historia los discípulos ven este milagro poderoso, cómo se multiplican, cómo comen todos. Dice otra traducción que hasta que saciaron. Y a mí me encanta esto, porque cuando algo en la Biblia se repite y continuamente se dice, es que hay un énfasis que Dios quiere resaltar en esto. Y el hecho de que esta historia, los 4 evangelistas lo repitan y lo mencionen en sus historias, tiene una trascendencia muy grande. Y esto implica que hay cosas en nuestra historia con Jesús, escucha esto, que no podemos darnos el lujo de olvidarlas. Hay cosas que tú has pasado con Dios. Hay cosas que en tu experiencia, poquita, mucha, has tenido con Dios, que no te puedes dar el lujo de olvidar esas cosas que Dios ha hecho. Por algo en la Biblia este milagro está escrito en los 4 evangelios. Por algo los 4 le dan una visión diferente. Por algo los 4 dan una explicación quizá diferente. Pero los 4 nos están recordando: hay cosas en tu historia con Jesús que no te puedes dar el lujo de olvidar tan fácilmente. Y nuestra memoria, que es increíble, pero que depende de nuestra idea que le pongamos. La Biblia dice que tenemos que pensar en cosas buenas, dignas, algo que podamos alabar, algo que tenga generosidad. Nos invita a pensar de esa manera, porque lo que nosotros pensamos es lo que vamos a construir. Lo que nosotros determinamos con nuestra mente es lo que realmente vamos a construir. Por eso no nos podemos dar el lujo de olvidar cosas que hemos pasado en nuestra relación con Dios. Hay cosas que se nos han olvidado de cómo Dios nos amó, cómo Dios nos restauró, cómo Dios nos perdonó, cómo Dios estuvo con nosotros cuando nadie más lo estuvo. Y yo sé que nuestra memoria nos ha jugado el papel de olvidar, de hacernos olvidar cosas que Dios ha hecho. Es más, muchos le hemos jurado con lágrimas y con mocos: nunca más, Señor, ayúdame. Y Dios nos ayuda, y se nos olvida que nos ayudó. Es más preocupante, se nos olvida que en momentos le hemos hecho promesas a Dios. Señor, si tú me haces esto, híjole, aparte que mega 1000, o sea, Dios, ¿te la vas a bañar? O sea, wow, top one, yo hago esto. Y no como varita mágica, en su bondad y en su amor Dios nos bendice.
No porque seamos buenos, porque es su amor y su gracia sobre nosotros. Y a nosotros se nos olvida la parte de un compromiso que teníamos con Él. Pero es nuestra memoria haciéndonos olvidar cosas que deberíamos de tener presentes y haciéndonos recordar cosas que se nos debieron haber olvidado. Ahora, esta historia de Juan capítulo 6, en otro pasaje, ahora quiero que se imagine la experiencia de los discípulos en ese monte, después de ese mensaje de Jesús, después de que Jesús dice: tengo compasión porque vi a la gente con chorros de hambre, como que traen hambre, como que no han comido, denles de comer, y la gente come a saciar. Y los discípulos ven todo eso, y en pasajes distintos, en un efecto similar, Jesús está en una expectativa similar. Se vuelve a reunir con los discípulos. Ya no le hablo de Juan capítulo 6, le hablo de Marcos capítulo 8, que es otro milagro donde Jesús multiplica peces y multiplica panes, pero ahora es en la visión de Marcos, pero no es la misma de los 5,000 de Juan. Es otro milagro muy similar que Jesús hizo en la multiplicación de peces y de panes. Y dice: los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Póngame atención, quita el versículo para que no se vayan con la finta. Déjame ponerle el contexto. Hace Jesús un milagro similar, se multiplican panes y peces, la gente come, y Jesús les dice: váyanse mar adentro, pero llévense de comer. Ahí se hacen patos uno, que si lo carga Juan, que si lo carga Lucas, que no, que Mateo porque es el más onzo. Y total que se les olvida llevarse comida. Se suben a la barca, cuando están mar adentro tienen hambre y se dan cuenta que no habían traído comida, y empiezan a discutir: ¿tú lo trajiste, Lucas? No, yo no traje, yo me traje la sal nada más. Pero ¿por qué no traje el pan? Es que el pan pique lo agarró Juan, el pan, pero y dice Juan: yo agarré uno pero me lo comí sin migajón porque estoy a dieta ahorita. Y dice: no, entonces ¿quién fue? Pues pregúntenle a Santiago. Santiago: yo no agarré nada. Y se empiezan a echar la pelota entre unos y otros, y total que nadie se había llevado comida para ese viaje. Y Jesús, estando en la escena, se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta de lo que están hablando. Y es cuando le dice: entonces los discípulos habían olvidado llevar los panes y solo tenían uno en la barca. Dice: presten atención, advirtió Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Dice: ellos comentaban los unos con los otros: lo dice porque no trajimos pan. Dice: al darse cuenta de esto, Jesús dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? 12 respondieron a ellos. Dice: y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7 dijeron. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? ¿Acaso no recuerdan? Quiero que te imagines una escena donde ellos ven un milagro muy práctico y se encuentran en una situación similar, pero en ese momento se les olvida lo que Jesús había hecho con el pan y con los peces. Y empezaron la discusión y empezaron las averiguatas, porque los señores tenían hambre y solamente habían traído un pan. Ahora, cierto, fue un olvido no haberlo traído, pero oye, vienes de ver un milagro donde Jesús multiplica y da alimento a 4,000 personas. Y ya tuviste una experiencia antes donde Jesús hizo alimento para 5,000 personas. Por eso en esta traducción Jesús les dice: ¿acaso no recuerdan? O sea, su memoria fue tan corta, fue tan breve, que se les olvidó lo que yo había hecho. Y yo sé que a lo mejor nos da risa, yo sé que a lo mejor nos parece como que muy obvio todo esto, pero es que nos pasa exactamente igual. Si tuviéramos los oídos para oír y los ojos para ver, yo te aseguro que Dios cada ratito nos diría: ya se te olvidó, Javier. O sea, ¿no viste lo que hice ayer? Fuiste testigo de lo que yo hice en ti y en tu familia, y ya se te olvidó. Y hoy estás preocupado y angustiado. Ya se te
te olvidó lo que hice justamente en una fecha igual hace un año atrás? ¿No recuerdas cuando estabas en una situación similar, quebrado, arruinado, y te di la sabiduría para salir adelante una vez y volverte a levantar? ¿Se te olvidó? ¿No recuerdas la relación que tú y yo teníamos tan estable, tan estrecha, tan formal? ¿Y cómo llegaste quebrado, arruinado? Iba a decir despeinado, pero no, ¿verdad? Pero llegaste mal. Y yo te recibí, te abracé, te restauré, te volví a edificar y te volví a levantar. ¿Se te olvidó? Se te olvida, y a mí se me olvida. Fuerte donde hemos visto su fidelidad. Yo sé que tú tienes más de una historia con Dios. Tu historia con Dios es una evidencia de lo que Dios hizo y de que una vez más lo volverá a hacer. Lo que Dios hizo tiempo atrás lo volverá a hacer una y otra vez, las veces que sean necesarias. Hoy le quiero hablar a tu memoria y que recuerde que esa historia con Dios, de su fidelidad, no es una historia del pasado, es una historia de todos los días en nuestra relación con Dios. Ahí lo van en su pantalla. Tu historia con Dios, te lo digo otra vez, es una evidencia de lo que Dios hizo, pero una vez más lo volverá a hacer. Necesitamos, escucha esto, vivir influenciados por el inventario de las cosas extraordinarias que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero a veces vivimos por nuestra memoria anclados por las cosas no extraordinarias. Sí es un inventario, pero de las cosas terribles que nos han pasado en la vida, de las cosas gachas que la vida nos ha hecho experimentar. Pero no vivimos en un inventario de las cosas extraordinarias que Dios ha hecho por nosotros. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho. Simple y sencillamente, por lo que Dios hizo tiempo atrás, es que deberíamos esperar siempre lo bueno y no lo malo. Por nuestra experiencia con Dios, por nuestra relación natural con Dios y por las características de Dios, de bondad, de misericordia, de amor, de gracia, es que deberíamos vivir expectantes de lo bueno y no de lo malo. Y necesitamos que las cosas extraordinarias que Dios hace se queden y permanezcan en nuestra memoria a largo plazo. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay una genérica, si tú quieres decirle así, que no podemos olvidar, que es el sacrificio de Jesús. Él lo hizo por nosotros, no lo merecíamos, no estábamos en la condición de pedir, de exigir, pero su amor por nosotros nos llevó a ese lugar y fuimos redimidos, rescatados, restaurados. Pero no podemos olvidar cosas en nuestra relación con Dios. Necesitamos esas cosas extraordinarias de Dios en nuestra vida permanezcan en nuestra memoria a largo plazo. Y hay muchos elementos, ejercicios, dinámicas que podemos hacer para cómo mantener y cómo recordar esas cosas. Simplemente repetirlas continuamente, ser agradecido con Dios. La gratitud es un efecto que nos hace recordar lo bueno que Él ha sido. Cuando ofrendamos, cuando debemos, recordamos que Él es bueno. Cuando le compartimos a otros, recordamos que Él fue fiel. Y cuando no lo merecíamos, alguien nos compartió. Y hoy disfrutamos de una vida eterna y de una vida abundante en la tierra. Y por eso le compartimos a alguien más.
pero tenemos que recordar eso. Ahora, si me pudiera yo resumir en algunas cosas que tenemos que hacer cuando pasamos experiencias de este tipo, se la puedo resumir en 3 cosas muy prácticas. Número 1, acuérdate de hacer la pregunta correcta. Los discípulos discutían quién traía la comida, si la había llevado, si no la traían, si era Juan, si era Lucas el que se la había dado. Se estaban discutiendo y no hicieron la pregunta correcta. La preocupación está asociada siempre a preguntas incorrectas, que son la fuente de nuestra preocupación. Hacer las preguntas incorrectas son una causa de estar preocupados y angustiados. Cuando hacemos una pregunta incorrecta, hay angustia en nuestro corazón. Mateo 6 dice: así que no se preocupen qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Pero cuando hay preocupación en nuestro corazón, haremos preguntas incorrectas en esa relación de economía mental que tenemos con Dios, y el enemigo nos hará olvidar las cosas que debemos recordar. Las preguntas correctas, por el contrario, te sacan de la inactividad, de la parálisis, y nos llevan a la acción. Hacer preguntas correctas nos llevan a una acción. Por eso Jesús nunca les dice: oye, la haremos con los panes que... Jesús les dice: ¿cuántos tenemos? Jesús nunca puso en duda lo que él iba a hacer. Él solamente dijo: ¿cuántos tenemos? No necesito saber cuánta gente hay. No necesito saber si nos va a alcanzar o no. Quiero saber con cuánto contamos, porque lo que contamos conmigo va a ser suficiente. ¿Alguien está entendiendo hoy lo que Dios le está diciendo? Las preguntas correctas, escucha, te desenfocan de lo que no tienes para enfocarte en lo que sí tenemos. Cuando ponemos nuestra mirada en lo que Dios nos ha depositado, es suficiente para lograrlo. Sí, hay cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros: un talento, una habilidad especial, y eso es lo que tenemos. A veces pensamos que los talentos son otra cosa, pero eso es un talento que Dios te dio. Y Dios dice en la Biblia que un día nos va a pedir cuentas por el talento. Y te dio un talento para algo. ¿Qué hiciste con ese talento que te puse? Y necesitamos entonces hacer las preguntas correctas, porque nos van a enfocar en lo que tenemos para trabajar y nos desenfocarán de lo que no tenemos. Voltea con alguien y dile: hay que hacer las preguntas correctas. Número 2, necesitamos recordar que siempre será insuficiente lo que tenemos en nuestras manos. Jamás va a ser suficiente. Humanamente, los panes y los peces era imposible que pudieran alimentar ni a una familia del mundo nuevo. Para empezar. Ahora imagínate a 5,000 personas después de haber estado escuchando a Jesús un mensaje ahí poderoso. No. Pero en nuestras manos todo será insuficiente. Por eso, de alguna manera, es que siempre tenemos la percepción de necesitar más, porque en nuestras manos absolutamente todo es insuficiente. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Declaró Jesús: el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Qué increíble es que nos enfatiza que en Él, que nosotros somos insuficientes, pero que en Él somos suficientes. Ahora, no estoy diciendo que Dios nos hizo incompletos. Dios nos dio, por eso hablé de los talentos, capacidades, talentos, habilidades. Pero aún y con todo eso que nos dio, una cosa es que no los explotemos, y otra cosa es que nos creamos las últimas Coca-Colas del desierto. No, eso sería insuficiente si no contáramos con la gracia de Dios, con el favor de Dios, con su misericordia, con su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza a nosotros. Por eso es que necesitamos recordar que siempre lo que tenemos en nuestras manos es insuficiente. Jesús puede saciar cualquier necesidad que tú y yo podamos tener en la vida. Y cuando confiamos, a pesar de un talento que tenemos, a pesar de una habilidad que Dios nos ha dado, que es insuficiente, pero confiamos en lo que Dios está haciendo, es cuando ocurre la multiplicación. Porque quizá alguien se dice:
híjole, qué padre sería que en lugar de la multiplicación de los peces y de los panes, fuera multiplicación de Coca-Colas, para que nunca falte Coca-Cola en la casa, y multiplicación de carne asada, para todos los domingos tener carne asada y que no falte. Sí, pero a lo mejor él está diciendo, yo necesito que Dios venga y que multiplique mi negocio, que Dios venga y multiplique mis finanzas, que Dios venga y multiplique mi salud, que Dios venga y multiplique mi relación con la familia, que Dios venga y multiplique mi relación con Él, porque está tronada. Cada uno de nosotros necesitamos, y tenemos un área donde urgentemente necesitamos que Dios multiplique algo para subsistir, y lo que está en nuestras manos será insuficiente, pero cuando lo ponemos en las manos de Jesús, se multiplica y se convierte en el milagro más extraordinario que te sobrará para compartir y para repartir a los demás. Alguien dice, lo creo en mi vida. Y número 3, debemos estar conscientes de que Jesús ya lo sabe. Jesús ya sabe nuestra necesidad. En la oración más famosa del Padre, sí, ahí está, dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad, pero le encanta, le gusta que vayamos y que oremos, porque eso demuestra confianza, eso demuestra que reconocemos que nosotros es insuficiente, pero que cuando lo ponemos en Él se convierte en algo que se va a multiplicar y va a sobrar y va a sobrar y va a abundar lo que sobró, porque no sobraron tres pececitos, 2 panecitos, dice que sobraron 12 cestas llenas de todo después de haber comido, de haber saciado. ¿Cuántos guardamos en el topper lo que sobró de la comida? Y dice, lo guardamos para el viernes junto con lo del martes, lo del miércoles, y es un recalentado. El viernes no se cocina, el viernes se hace recalentado todo lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Bueno, ahí no fue un toppercito, ahí fueron 12 canastas llenas de alimento. Qué increíble es eso. ¿Por qué es importante estar conscientes de que Jesús ya lo sabe? Porque eso, escucha esto, nos va a llevar a esto. Tenemos que descansar sabiendo que Dios conoce nuestra historia. Dios conoce nuestra historia, nuestra necesidad. Mateo 6:8 dice, su Padre que sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Las cosas más extraordinarias que te sucederán siempre, escuche esto, vendrán por la iniciativa de Dios. En su corazón, en su naturaleza, siempre será bendecirte, siempre será multiplicarte, siempre será darte más. Esa es la naturaleza de un Dios, bendecirnos. Finalmente, Filipenses capítulo 4, un versículo que hemos leído mucho aquí en la traducción de Message, dice, no te inquietes ni te preocupes. En lugar de preocuparte, ora. No de ora, no, ora, o sea, ponernos a orar. Deja que las súplicas y las alabanzas transformen tus preocupaciones en oraciones, dando a conocer a Dios tus inquietudes antes de que te des cuenta. La sensación, fíjate esta palabra increíble, la sensación de que Dios, la sensación de que Dios está completo, dice, de que todo va bien, te tranquilizará. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación en el del centro de tu vida, y entonces hacemos las preguntas correctas. David, cuando enfrenta a Goliat, hizo la pregunta correcta: denme unas cuantas piedritas y con una onda que traigo, porque está bien, yo no soy grande, fuerte, yo no sé manejar espada, pero sé manejar la onda. Y es una habilidad que Dios me dio, y con esa le pego al que sea, a la distancia que sea, y soy re bueno en eso. Hizo una pregunta correcta. En nuestra vida tenemos que hacer las preguntas correctas. Tenemos que recordarnos que en nuestras manos siempre será algo insuficiente, pero eso nos ayuda a descansar, que Él conoce y Él sabe nuestra necesidad. Hashtag si estás orando, porque ahí tengo una revelación de Dios. Porque aunque Dios la sabe, si tú no oras, es como si yo dijera, pues no estoy orando. Yo creo que no tiene necesidad de eso. Está a gusto con el dolor, está a gusto con la crisis económica, está a gusto con la enfermedad, está a gusto con la suegra en su casa. Déjalo ahí,
no lo muevas. Pero cuando tú vas y oras, que Dios ya lo conoce, le dice, se convierte en una necesidad para mí, en una necesidad para Él, pero no le expuso. Ahora es una necesidad para mí cuando vienes y oras. Termino con estas dos cosas. Número uno, que no son números, los números ya te los di. El poder, dice, el poder, creo que le escribí mal. El poder, la eficacia, el poder de la eficacia, está escrito ahí mal, de tus oraciones está directamente asociado a tu intención de ser parte de la respuesta de Dios. En otras palabras, te lo cantinfleo. Cuando tú y yo oramos por algo, le estamos diciendo, estoy predispuesto, me estoy haciendo uno contigo, a ayudar, a cooperar, que los planes que tú tienes conmigo se van a hacer. Me cueste el sacrificio que me cueste. Como dice la canción de Carlos Almanón, no digo sí a tu voluntad. Y número dos, Dios está buscando socios que participen en sus planes. Pero para eso es necesario jamás olvidar lo que Él ha hecho. Tener presente todas las cosas buenas que Él ha hecho. Estar conscientes de que Él conoce nuestra historia de vida. Estar conscientes de que en nuestras manos es insuficiente, pero Él multiplica, Él bendice, Él ensancha territorios. Pero Él nos dio un talento y una capacidad que tenemos que invertir en sus manos. Me impresionó el final del Super Bowl. Y a los 3-4 personas que vi, que digo, está bien que ganaron los que ganaron, pues ya ni modo, ya que, pero ya ganaron. Pero me encantó que cuando los entrevistaron, a la mayoría de ellos, entre ellos el quarterback y otros, la mayoría inició la entrevista diciendo gracias a Dios. Otros dijeron, Dios ha sido bueno, es que Dios fue bueno. Y qué increíble saber cuando nunca se nos olvida que en todos nuestros éxitos siempre estuvo involucrado Dios. Y nunca fue nuestra agenda, nunca fue nuestro talento, que dispusimos sí, que trabajamos sí, que nos la partimos sí, pero nunca fue nuestro talento lo que nos llevó ahí. Fue su gracia y su amor sobre nosotros. Antes, no sé si lo quitamos de los sobrecitos, tenemos un pasaje que decía, porque no fue tu mano poderosa, porque no fue tu espada quien les dio la victoria, no fue tu habilidad quien los llevó a conquistar muchos territorios, no fue que fueron disciplinados en conquistar, fue tu mano poderosa, fue tu amor, fue tu gracia, tu luz, que siempre los ayudó y estuvo con ellos. Que nunca se nos olviden las cosas buenas que Dios ha hecho. Que nunca se nos olvide ese inventario. Por eso me inventario, porque es un registro de todas las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. Puedes levantar tus manos. Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. Señor, ayúdanos a que nunca se nos olvide, nunca se nos pase de largo todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestra vida. Y aún los momentos que hemos pasado difíciles, tú has estado con nosotros y por eso hemos salido de eso. Señor, ayúdanos siempre a reconocerte en todos nuestros caminos, porque es la clave, es la estrategia de mercadotecnia más efectiva, donde tú multiplicas y ensanchas territorios. Señor, ayúdanos a recordar las cosas que realmente debemos recordar, como tu perdón, tu gracia, tu amor, tu fidelidad, tu bondad, que tú provees, que tú suples, que tú sanas, que tú restauras, que tú estás con nosotros aun y cuando nosotros no queremos estar contigo, que aun y cuando no te buscamos tú sigues pendiente de nosotros. Ayúdanos a recordar que aun y cuando estemos de lo más perdido, de lo más profundo, en el lugar más oscuro de tinieblas, donde estemos, tu luz, tu amor está ahí con nosotros. Y que nunca se nos olvide lo que tu palabra dice, que no hay nada, ni arriba ni abajo, que nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús. Y aquí hay mínimo 5 que se nos olvida cuánto Él nos ama.
Y si hoy tú estás acá, quizá todo es para que escuches esto. Aún y cuando no estabas cerca de Él, aún y cuando no estabas dependiendo de Él, Dios nunca dejó de amarte, de cuidarte, de proveer y de estar al pendiente de ti. Que nunca se nos olvide las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. Dios, ayúdanos a tener memoria de cada cosa extraordinaria que tú haces, y que al final de nuestros días podamos irnos a dormir diciendo: Señor, gracias, porque hoy nuevamente tú has sido fiel. Comimos, mis familiares están en casa, Señor, tuvimos para sacar gastos, anduvimos, regresamos y estamos bien. Gracias, porque en el inventario de hoy volviste a mostrar tu fidelidad y tu bondad en nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu provisión de cada día. Y hoy, Señor, oro para que quien necesite la multiplicación en algún área de su vida, hoy pueda creer que sigue siendo el mismo Dios que multiplicó los peces y los panes por medio de Jesús, el que hoy está contigo para multiplicar tu salud, para multiplicar tus finanzas, para multiplicar tu relación con tu familia, para multiplicar todo lo que tú necesites, tu estado emocional, para Dios multiplicar en ti y organizar tu negocio, tus finanzas. Sigue siendo ese mismo Dios que quiere que experimentes que tu inventario en manos de Él puede ser el más increíble, y que tu historia de vida en sus manos puede ser la más extraordinaria. Señor, y te damos gracias en tu nombre, Jesús, por todas las cosas extraordinarias que tú has hecho. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Ya nos vamos, pero no sin que se nos olvide que el próximo domingo tenemos nuestra reunión de aniversario. Gracias por su entusiasmo. Es nuestra oportunidad de invitar a una persona a la iglesia. No se venga solo, por favor. Diga: si no vengo solo, vengo con mi esposa, pues traigan a alguien más, ¿verdad? Véngase por favor con alguien, invite a alguien. Y un detallito más: algunos sí lo hicieron, algunos no. Se nos olvida de Dios, pero queremos que Dios hoy quiero el milagro, hoy lo quiero, Señor, el milagro para las 3:30, porque si no vienen los de Coppel, no. Y nosotros sí nos vale gorro, vámonos. Llegó 12:20.